Soy Karina Kaplan, docente e investigadora de Argentina, y quiero problematizar aquí sobre algunas cuestiones que estoy reflexionando en los últimos tiempos a partir de investigaciones empíricas con jóvenes en escuelas secundarias de Argentina respecto de la violencia y la conflictividad en la escuela. En primer lugar, decir que no todas formas de convivencia devienen en violencia, pero que sí hay una conflictividad latente que hay que prestarle atención, que tiene que ver con cómo se organizan los vínculos al interior de la escuela y al interior de los grupos escolares. Y aquí me permito hacer una distinción y discutirla en este espacio académico acerca de lo que históricamente se ha considerado violencia física y violencia simbólica. Mi hipótesis es que ambos tipos de violencia se imbrican y quiero demostrarlo a través de esta argumentación. En primer lugar, decir que en el sistema educativo argentino el castigo físico ha sido inherente desde la constitución del sistema educativo nacional en Argentina y de otros sistemas educativos, pero es sobre el cual me voy a detener, en donde los castigos físicos eran inherentes a la cuestión pedagógica. No se consideraba violencia castigar físicamente a los niños. ¿Por qué? Porque el cuerpo de los niños era potestad del adulto. Incluso el Estado, digamos, ejercía violencia física a través de la autoridad del maestro, diciéndole que, digamos, el castigo físico es enmendativo, que es un hecho educativo. Por lo tanto, el ejercicio de la violencia física sobre los cuerpos de los niños no era nominado como tal. El castigo físico no fue pensado desde los orígenes y durante mucho tiempo, y me animaría a decir que persiste esta idea de que el castigo físico hacia los niños es educativo. En la sociedad argentina hemos avanzado significativamente, sobre todo en los últimos 15, 20 años, diciendo que a los niños no se les pega, es decir, que el cuerpo de los niños le pertenece a los niños, que es un derecho de los niños cuidar y que sean cuidados en su cuerpo y que no es potestad del adulto ejercer violencia sobre los niños. Quiere decir que la violencia física, que en la literatura siempre pareció más evidente, no es tan evidente. Es decir, hay que hacer una lectura histórica considerando que lo que en cierto momento la sociedad considera violencia, en otro momento no lo considera, y que la violencia o el ejercicio de la violencia física sobre los cuerpos de los niños a través del castigo físico en la escuela y fuera de ella en las familias no ha sido considerado violencia. Quiere decir que ha habido un umbral de tolerancia distinto y hoy la sociedad argentina, muchas sociedades latinoamericanas están avanzando en la idea de que los cuerpos del niño no deben violentarse. Con esto quiero decir que hay esta forma de violencia física que no es tan evidente entonces, que lo que algunas sociedades consideran en un momento histórico violencia, en otro momento pueden no considerarlo. Lo que estoy queriendo decir entonces que tenemos el riesgo de retroceder en estas prácticas de violencia, por eso hay que trabajar sobre una cultura de cuidado hacia los cuerpos de los niños y hacia normativas, pero también una práctica cultural cotidiana de respeto y resguardo de los cuerpos de los niños. De hecho, hoy cuando en el sistema educativo argentino viene un niño marcado por violencia física de su familia, es la escuela la que toma la voz y tiene una serie de protocolos para poder canalizar, incluso para trabajar con su familia y educar a las familias acerca de la necesidad de trabajar sobre otras formas de vinculación al interior de las familias y también al interior de las escuelas. Ahora bien, esa violencia física que, digo, fue intrínseca a los orígenes del sistema educativo nacionales y en Argentina también, y que ahora hemos avanzado en normativas donde el último código civil y penal de convivencia de la Argentina dice que a los niños no se los puede dañar ni física, ni moralmente, ni psíquicamente. Lo cierto es que muchas veces la violencia, esta violencia física, no se ejerce solamente contra los demás, sino contra sí mismo. Y lo que estamos observando en los últimos trabajos, en las últimas investigaciones con estudiantes secundarios de escuelas de sectores populares de Argentina, es que los niños y los adolescentes se cortan. Es decir, el fenómeno del cutting, de la autolesión, es un fenómeno que preocupa y es alarmante y va increyendo tanto en las estadísticas como en la percepción que tiene el sistema educativo respecto de estas prácticas de violencia como forma de autodestrucción. La violencia siempre es un dolor social y la violencia siempre es una forma de constitución subjetiva, sea por la vía de la subjetivación o por la vía de la
autodestrucción, como en el caso de las autolesiones. Y qué impactante es escuchar testimonios de los jóvenes estudiantes cuando dicen: me corto, me lesiono, me duele. Sin embargo, ese dolor no es tan significativo, ese dolor físico, como el dolor psíquico que siento, como el malestar social. Lo que está en el fondo de muchas expresiones de violencia hacia los otros y hacia sí mismo tiene que ver con este fuerte sentimiento que tienen los jóvenes de soledad, de falta de reconocimiento social. Pues bien, además quiero avanzar y problematizar aquí, en este espacio, acerca de esta distinción, como les decía, entre violencia física, que ahora podemos decir violencia hacia los demás, y violencia que se vuelve contra sí mismo. Otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica, que para mí está imbricada con la violencia física. ¿Por qué? Porque cuando nuestros jóvenes en las investigaciones dicen: le pego a mi compañero porque tiene cara de pobre, le pego a mi compañera porque es negra, le pego, es violencia simbólica, es violencia física, es violencia corporal, pero la connotación de esa violencia, el sentido que le da esa violencia es simbólica. El sentido de pegarle a esta niña o a este joven tiene que ver con formas de discriminación que están en la sociedad, una matriz de la sociedad que, por ejemplo, considera que los negros son inferiores y que entonces eso es plausible de explicar por qué se les pega. Quiere decir que tenemos que trabajar fuertemente y seguir abonando con nuestras investigaciones y también con nuestras prácticas de intervención sobre estas formas de violencia, tanto física, corporal, como violencias simbólicas, prácticas de humillación, discriminación en las escuelas, prácticas racistas incluso que existen, para poder lograr que tengamos una pedagogía al servicio del cuidado. El cuidado que no genere un daño ni una violencia que implica un dolor social. Toda forma de violencia genera dolor social y es necesario repararla simbólicamente desde la escuela.